José Mota, un verdadero icono del humor español, ha vuelto a brillar con luz propia en la última noche del año gracias a su esperado especial de Nochevieja emitido en Televisión Española. Este programa, que se ha convertido en una tradición para millones de hogares en España, reafirma año tras año por qué Mota ocupa un lugar privilegiado en el corazón de la audiencia. Su humor, caracterizado por una combinación única de crítica política, sátira social y elementos de absurdo, le ha permitido mantenerse no solo vigente, sino también relevante en un panorama humorístico que está en constante cambio. Este año, el especial de Mota no solo alcanzó las altas expectativas depositadas en él, sino que la superó con creces, ofreciendo un espectáculo que fue tanto hilarante como profundamente reflexivo, una mezcla que pocos artistas logran dominar con tanta maestría. Desde el inicio de la emisión, quedó patente que José Mota no tenía intención de ofrecer un contenido superficial o exento de significado. Al contrario, su especial fue un despliegue magistral de humor inteligente y afilado que no dudó en abordar los temas más candentes y controvertidos de la actualidad política y social en España. En un contexto en el que muchos artistas optan por evitar confrontaciones o polémicas, Mota demostró que el humor puede y debe ser una herramienta para señalar las inconsistencias, los excesos y las contradicciones del sistema. Su estilo característico, que combina elementos de parodia, crítica y entretenimiento puro, se tradujo en una serie de sketches que no solo hicieron reír a carcajadas, sino que también invitaron a la reflexión y al debate. Este año, más que nunca, Mota consolidó su posición como un cronista social que utiliza el humor como vehículo para conectar con su audiencia en un nivel mucho más profundo. Uno de los aspectos más destacados del especial fue la forma en que Mota abordó la política nacional, centrándose en una mordaz parodia del gobierno liderado por Pedro Sánchez. Este sketch, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, fue un ejemplo perfecto de cómo el humor puede ser incisivo sin perder su capacidad de entretenimiento. A través de una representación caricaturesca pero sorprendentemente precisa, Mota logró captar las dinámicas internas del equipo de Sánchez, sus políticas más polémicas y las tensiones que marcan su relación con la sociedad. La sátira no se limitó a señalar fallos o contradicciones, sino que también ofreció un comentario subyacente sobre el estado de la política española, haciendo que el público se sintiera tanto identificado como cuestionado por el contenido. Pero el especial no se quedó únicamente en la crítica política. Uno de los momentos que más revuelo generó en redes sociales fue su parodia de David Broncano, una figura destacada de la comedia contemporánea. En este sketch, Mota no solo se limitó a imitar al popular presentador, sino que también utilizó su figura como un espejo para explorar las tendencias actuales en el humor español. La representación, aunque cargada de humor, planteó preguntas sobre el papel del humorista en la sociedad y sobre la calidad del contenido que se consume y se aplaude en la actualidad. Este segmento generó un intenso debate en plataformas como Twitter e Instagram, donde los usuarios discutieron si la crítica de Mota era una evaluación justa de Broncano o si, por el contrario, se trataba de una visión sesgada. Algunos consideraron que Mota estaba demostrando su valentía al criticar a un colega en un ámbito que a menudo evita la autocrítica, mientras que otros opinaron que el sketch rozaba lo personal y que había sido innecesariamente agresivo. Sea cual fuere la interpretación, este momento puso de manifiesto la capacidad de Mota para generar conversación y polarizar opiniones, algo que pocos humoristas consiguen con tanta eficacia. A pesar de la controversia que generó este segmento, el momento culminante del especial fue, sin lugar a dudas, el sketch en el que Mota representó un Belén inclusivo en el Palacio de la Moncloa. Este sketch, que abordó de manera brillante y satírica el tema de la inclusión en la política y la sociedad actual, logró sintetizar muchas de las tensiones que se viven en España en torno a este asunto. A través de un enfoque humorístico, pero cargado de intención, Mota exploró cómo los intentos por hacer que las instituciones y tradiciones sean más inclusivas a menudo se enfrentan a desafíos, contradicciones y, en algunos casos, resultados absurdos. El Belén inclusivo, que presentaba personajes y situaciones diseñadas para reflejar esta complejidad, fue aclamado por muchos como una obra maestra del humor social. Sin embargo, como era de esperar, también generó críticas, especialmente entre aquellos que consideraron que el sketch trivializaba un tema de gran importancia. En cualquier caso, este segmento se convirtió rápidamente en uno de los más recordados y comentados de la noche, consolidando el especial de Mota como un evento televisivo de gran impacto. El éxito del especial de José Mota no radica únicamente en su capacidad para hacer reír, sino también en su habilidad para conectar con las preocupaciones, los conflictos y las contradicciones que forman parte del día a día de los españoles. En un momento en el que la polarización política y social es más evidente que nunca, Mota demuestra que el humor puede ser un medio poderoso para tender puentes, fomentar la reflexión y, en última instancia, ofrecer una perspectiva más humana sobre los problemas que nos afectan. Su especial de Nochevieja no es simplemente un entretenimiento para cerrar el año, es una obra de arte que combina humor,
crítica y un profundo entendimiento de la sociedad española. Este año, como en tantos otros, Mota ha dejado claro que su talento no solo está vigente, sino que sigue evolucionando, adaptándose y marcando la pauta en el panorama humorístico. Su especial no solo fue un éxito de audiencia, sino también un recordatorio del poder del humor para iluminar las verdades más difíciles y unirnos a través de la risa. En este segmento del especial de Nochevieja, José Mota despliega todo su ingenio y capacidad creativa para convertir una escena aparentemente simple en una elaborada crítica cargada de humor, sátira y simbolismo, estableciendo una conexión profunda con las tensiones y debates de la España actual. En esta ocasión, la escena sitúa a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz en el corazón de un Belén navideño decorado con un enfoque inclusivo, diseñado para parodiar las políticas recientes del gobierno en temas de igualdad y diversidad. Desde el primer momento, Mota demuestra su maestría para hilar situaciones cómicas que, aunque hacen reír, también invitan a reflexionar sobre los desafíos, contradicciones e implicaciones de las decisiones políticas en un contexto social cada vez más complejo. La escena comienza de manera aparentemente inocente, con Yolanda Díaz, interpretada por el propio Mota, entrando en escena cantando un villancico. Sin embargo, rápidamente queda claro que la letra ha sido modificada de forma intencionada, hacia Belén va une burre. Este cambio, aunque sutil, no pasa desapercibido para Pedro Sánchez, quien muestra una expresión de sorpresa mezclada con confusión. Intrigado, no tarda en preguntar a Yolanda por qué ha decidido cambiar algo tan tradicional como los villancicos. La respuesta de Yolanda, cargada de ironía y con un tono casi pedagógico, establece el tono satírico del sketch. Pedro, los tiempos han cambiado, y con ellos, las canciones también deben adaptarse. Ahora todo debe ser inclusivo. Esta simple frase encapsula una crítica afilada a las iniciativas gubernamentales que, en su afán por promover la igualdad, a menudo se perciben como excesivas o desconectadas de las tradiciones populares. Este intercambio inicial entre los personajes establece el marco para lo que está por venir. Un Belén completamente transformado que, lejos de ser un simple escenario decorativo, se convierte en una representación cargada de simbolismo político y social. Cada detalle del Belén ha sido cuidadosamente modificado para reflejar o parodiar las políticas recientes del gobierno. Por ejemplo, en lugar de los tradicionales pastores que suelen acompañar al pesebre, aparecen figuras que representan a personas indultadas, una clara alusión a las polémicas decisiones del gobierno en relación con los indultos otorgados a políticos implicados en el proceso y el controvertido debate sobre la amnistía. Esta elección no solo arranca risas, sino que también subraya uno de los temas más divisivos del panorama político actual, invitando al público a reflexionar sobre las implicaciones y el impacto de estas medidas. Uno de los momentos más destacados del sketch es la reinterpretación de la Anunciación, un elemento central en la narrativa tradicional del nacimiento de Jesús. En esta versión satírica, la Anunciación se convierte en una proclamación completamente diferente, cuando Yolanda Díaz, con un tono solemne pero humorístico, declara: amnistía, mis tíos, mis primos y toda mi familia en general. Este giro cómico transforma un momento sagrado en una crítica directa a la percepción de que las medidas de amnistía podrían estar beneficiando a un grupo selecto de personas, reflejando las preocupaciones de una parte de la población que ve estas decisiones como actos políticos más que como medidas de reconciliación. La frase de Yolanda, exagerada y absurda, no solo genera carcajadas, sino que también pone de manifiesto las tensiones entre la política nacional y la percepción pública. El humor de Mota no se limita a la parodia verbal. Los elementos visuales del Belén están diseñados para complementar y reforzar la sátira. Por ejemplo, la estrella que tradicionalmente corona el pesebre ha sido sustituida por un símbolo abstracto que, según Yolanda, representa la diversidad en todas sus formas. Este cambio desconcierta aún más a Pedro Sánchez, quien, en un momento particularmente memorable, intenta colocar la estrella tradicional, solo para ser detenido por Yolanda, que le explica pacientemente que el símbolo es más representativo de los valores modernos. La frustración de Pedro ante estos cambios refleja, de manera humorística, las dificultades de adaptarse a un entorno político y social en constante cambio, donde las tradiciones y las demandas contemporáneas a menudo chocan de manera frontal. El sketch también incluye una serie de diálogos cargados de humor e ironía que permiten a Mota explorar temas más amplios relacionados con las políticas de inclusión y diversidad. En un momento particularmente divertido, Pedro pregunta por qué los Reyes Magos han sido reemplazados por un comité de representantes electos. Yolanda, con su característico tono didáctico, responde que es importante que todas las decisiones, incluso las de regalar incienso y mirra, sean tomadas de manera democrática y representativa. Este comentario, aunque absurdo en su contexto, es una crítica directa al exceso de burocratización y formalismo que muchas veces caracteriza las decisiones políticas, arrancando carcajadas al público mientras subraya un punto crítico.
El clímax del sketch llega cuando Pedro Sánchez, visiblemente abrumado por los cambios en el Belén, intenta entender el propósito detrás de tantas modificaciones. Yolanda, con una mezcla de paciencia y superioridad, le explica que el objetivo es educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. Pedro, aún más confundido, plantea una pregunta que encapsula la incredulidad del público. Pero, Yolanda, ¿qué tiene esto que ver con un nacimiento que ocurrió hace más de 2000 años? La respuesta de Yolanda, una maraña de retórica moderna y lógica cuestionable, es un momento de oro cómico que captura perfectamente las críticas hacia algunas de las políticas gubernamentales percibidas como desconectadas de la realidad práctica. En última instancia, este segmento del especial de Nochevieja no es solo un ejercicio de humor, sino también una obra maestra de crítica social y política. A través de su característico ingenio, José Mota logra transformar un Belén tradicional en un escenario cargado de simbolismo, sátira y reflexión. Cada elemento del sketch, desde los diálogos hasta los detalles visuales, está diseñado para provocar una reacción en el espectador, ya sea risa, incomodidad o una combinación de ambas. Este equilibrio entre el entretenimiento y la crítica es lo que hace que el trabajo de Mota sea tan efectivo y relevante, consolidándolo como uno de los principales referentes del humor en España. Con este sketch, Mota no solo arranca carcajadas, sino que también invita a la audiencia a reflexionar sobre las tensiones inherentes entre tradición y modernidad, entre política e identidad cultural. Es un recordatorio de que el humor, cuando se maneja con maestría, puede ser una herramienta poderosa para iluminar verdades incómodas y fomentar el debate en torno a los temas más complejos de nuestra sociedad. Este segmento es, sin duda, un ejemplo brillante de por qué José Mota sigue siendo un referente indiscutible en el panorama humorístico, capaz de abordar los temas más polémicos con un enfoque que combina inteligencia, valentía y un inigualable sentido del humor. El punto álgido del sketch de José Mota, considerado por muchos como una de las piezas más destacadas y audaces de su especial de Nochevieja, se desarrolla en torno a una representación completamente innovadora y satírica del tradicional pesebre navideño. Con una combinación magistral de humor, ironía y crítica social, Mota introduce un giro inesperado que no solo arranca risas, sino que también pone sobre la mesa reflexiones profundas sobre el panorama político y cultural de España. En esta versión del Belén, en lugar del tradicional Niño Jesús, aparece Salvador Illa, el exministro de Sanidad, presentado de manera satírica como el nuevo Salvador. Este detalle, aparentemente simple pero cargado de significado, encierra una crítica mordaz tanto al culto a la personalidad que a menudo rodea a ciertas figuras políticas como a las narrativas construidas en torno a su papel en momentos clave de la historia reciente del país. La elección de Salvador Illa como el nuevo Salvador no es casual. Durante su mandato como ministro de Sanidad, Illa se convirtió en una figura central en la gestión de la pandemia de COVID-19, una etapa marcada por decisiones controvertidas, debates intensos y una polarización creciente en la sociedad española. Para algunos, Illa fue visto como un líder que supo manejar una situación extraordinaria. Para otros, como un político cuyo manejo de la crisis dejó mucho que desear. Al colocar a Illa en el centro del pesebre, Mota no solo ironiza sobre esta dualidad, sino que también cuestiona de manera indirecta cómo los líderes políticos son elevados o criticados dependiendo de las narrativas mediáticas y sociales que los rodean. Este acto de situar al exministro en el lugar tradicionalmente reservado para el Niño Jesús no solo es una broma visual, es una declaración que invita a los espectadores a reflexionar sobre las formas en que la política y la religión, dos fuerzas históricamente entrelazadas, siguen moldeando las percepciones públicas en la actualidad. El sketch no se detiene en esta primera representación satírica. Los elementos tradicionales del pesebre son reemplazados por figuras y símbolos diseñados para reflejar o parodiar las dinámicas políticas y sociales actuales. En lugar de los Reyes Magos, aparecen los llamados Mossos Magos, una versión humorística de los Mossos de Escuadra. En esta interpretación, los Mossos Magos no se dirigen al portal de Belén siguiendo la estrella para rendir homenaje al recién nacido, sino que toman otro camino y llevan sus regalos al Palau, el centro del poder político en Cataluña. Este cambio no solo subraya las tensiones existentes entre las tradiciones y las realidades políticas contemporáneas, sino que también funciona como una crítica irónica a las prioridades y dinámicas de poder percibidas en el ámbito político catalán. Los regalos que los Mossos Magos entregan en el Palau son cuidadosamente seleccionados para representar de manera simbólica las políticas y decisiones que han generado debate en los últimos años, haciendo que cada elemento del sketch esté impregnado de múltiples capas de significado. La construcción de este Belén inclusivo no se limita a ser una simple parodia de las figuras tradicionales. José Mota utiliza cada detalle como una herramienta para criticar de manera sutil, pero efectiva, las tensiones y contradicciones que caracterizan la política española contemporánea. En el centro de esta crítica está la idea de que muchas decisiones gubernamentales parecen estar influenciadas por figuras o intereses que operan en la sombra.
Aunque Mota no menciona explícitamente nombres o situaciones concretas, la insinuación de que ciertos actores políticos o económicos tienen un poder desmedido detrás de bambalinas resuena de manera clara en la representación del Belén. Esta alegoría, combinada con el humor visual y verbal que caracteriza el sketch, transforma el pesebre en una metáfora potente de las complejidades del poder político en España, ofreciendo al público una oportunidad única para reírse mientras reflexiona sobre la realidad que los rodea. Uno de los momentos más destacados del sketch es el diálogo entre los personajes, particularmente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, quienes intentan justificar los cambios realizados en el Belén. En este intercambio, Yolanda, interpretada también por Mota, explica con tono didáctico que el objetivo principal del Belén inclusivo es adaptarse a los tiempos modernos y reflejar los valores de igualdad, diversidad e inclusión que defiende el gobierno. Pedro, visiblemente confundido, plantea preguntas que representan las dudas y críticas que muchos ciudadanos podrían tener ante estas transformaciones. Pero, Yolanda, ¿qué tiene esto que ver con un nacimiento que ocurrió hace más de 2000 años? La respuesta de Yolanda, una mezcla de lógica cuestionable y retórica moderna, es un momento de oro cómico que encapsula las críticas hacia ciertas políticas gubernamentales que, aunque bien intencionadas, son percibidas como desconectadas de las tradiciones y la realidad práctica. El humor de Mota no se limita a los diálogos o al simbolismo visual. También incluye detalles cuidadosamente diseñados para enriquecer la narrativa y profundizar la crítica. Por ejemplo, la estrella que tradicionalmente guía a los Reyes Magos hasta el portal es reemplazada en esta versión del pesebre por un símbolo abstracto que, según Yolanda, representa la diversidad en todas sus formas. Este cambio desconcierta aún más a Pedro, quien intenta colocar la estrella original solo para ser detenido por Yolanda, quien insiste en que el nuevo símbolo es más representativo de los valores modernos. Este detalle no solo provoca risas, sino que también sirve como una crítica sutil pero efectiva a las tensiones entre tradición y modernidad que caracterizan el debate público en España. El impacto de este sketch no se limitó a la noche de su emisión. En las horas y días posteriores, las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y debates sobre los temas abordados en el especial. Fragmentos del sketch se volvieron virales, alcanzando una audiencia mucho mayor que la de la emisión original y generando discusiones intensas sobre los límites del humor, la libertad de expresión y la capacidad de la comedia para abordar temas sensibles. Mientras algunos elogiaron la valentía de Mota para criticar abiertamente las dinámicas políticas del país, otros consideraron que ciertos elementos del sketch podían interpretarse como irreverentes o incluso ofensivos. En última instancia, este sketch no solo reafirma la posición de José Mota como uno de los humoristas más influyentes y relevantes de España, sino que también destaca la capacidad del humor para servir como una herramienta poderosa de crítica social y política. Con su representación del pesebre y sus giros inesperados, Mota logra ofrecer un comentario profundo sobre la política española mientras mantiene a su audiencia entretenida. Este equilibrio entre entretenimiento y reflexión es lo que hace que el trabajo de Mota sea tan impactante, convirtiendo su especial de Nochevieja en un evento cultural que trasciende el mero entretenimiento para convertirse en un espacio de diálogo sobre las dinámicas que dan forma a la sociedad contemporánea. José Mota, con su especial de Nochevieja, logró una vez más consolidarse como una de las figuras más influyentes del humor en España. Su capacidad para reinventarse cada año, adaptándose a los temas de actualidad y a los cambios en la sociedad, es un testimonio de su innegable talento y de su profundo entendimiento del panorama cultural del país. Este especial no solo ofreció momentos de risas desenfrenadas, sino que también presentó una reflexión aguda y profunda sobre cuestiones fundamentales que afectan a la sociedad española, utilizando el humor como una herramienta para cuestionar, desafiar y al mismo tiempo, unir. Desde hace más de una década, el especial de Nochevieja de José Mota se ha convertido en una tradición televisiva que millones de personas esperan con entusiasmo. No es simplemente un programa más para despedir el año. Es un evento cultural que combina entretenimiento, sátira y crítica social, abordando con valentía temas que otros prefieren evitar. Este año, Mota llevó su propuesta un paso más allá, entregando un espectáculo que no solo arrancó carcajadas, sino que también dejó una marca indeleble en la audiencia, planteando preguntas importantes sobre el papel del humor en la política, la cultura y la sociedad. El programa arrancó con una introducción que dejaba claro que este no sería un especial convencional. Con su característico estilo, Mota preparó el terreno para una serie de sketches cuidadosamente elaborados que abordarían temas como la polarización política, la inclusividad, la gestión de la pandemia y las tensiones culturales entre tradición y modernidad. Cada uno de estos temas, tratados con un enfoque satírico pero respetuoso, sirvió como un espejo en el que la audiencia pudo ver reflejadas las dinámicas, tensiones y contradicciones que definen la España contemporánea. Uno de los aspectos más destacados del especial fue su capacidad para tomar temas complejos y presentarlos de una manera que fuera tanto accesible como intelectualmente estimulante.
Por ejemplo, en uno de los sketches más comentados, Mota exploró la relación entre el lenguaje inclusivo y las tradiciones culturales. En este segmento, el humorista introdujo un villancico modificado que, en lugar de las letras tradicionales, utilizaba un lenguaje adaptado para ser inclusivo. Aunque la escena generó risas, también planteó preguntas importantes sobre cómo equilibrar el respeto por las tradiciones con la necesidad de adaptarse a los valores cambiantes de la sociedad. Otro momento especialmente memorable fue la representación de un Belén inclusivo, en el que Mota reemplazó las figuras tradicionales con personajes y elementos diseñados para reflejar las tensiones políticas y sociales del país. En esta reinterpretación, el pesebre no solo servía como escenario humorístico, sino también como una metáfora cargada de simbolismo sobre la percepción pública de las instituciones políticas y sociales. La elección de Salvador Illa como el nuevo Salvador fue particularmente significativa, ya que no solo hacía referencia al papel del exministro durante la pandemia, sino que también cuestionaba la tendencia de idolatrar a ciertos líderes en momentos de crisis. Este detalle, aunque presentado con humor, encapsulaba una crítica incisiva sobre cómo las figuras públicas son elevadas o derribadas en función de narrativas mediáticas y políticas. Además, la introducción de los Mossos Magos en lugar de los Reyes Magos tradicionales fue una muestra brillante de la creatividad de Mota para combinar sátira política con humor visual. En esta reinterpretación, los mozos no llevaban sus regalos al portal de Belén, sino al Palau, simbolizando las dinámicas de poder en Cataluña. Este detalle no solo provocó risas, sino que también ofreció un comentario mordaz sobre las prioridades políticas y las percepciones públicas de las instituciones regionales. Cada elemento del Belén, desde los personajes hasta los diálogos, estaba cuidadosamente diseñado para invitar a la reflexión y a la risa a partes iguales. El impacto del especial no se limitó a la noche de su emisión. En los días posteriores, las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y debates sobre los temas abordados. Los fragmentos más destacados del programa se volvieron virales, alcanzando una audiencia mucho mayor que la de la emisión original y generando conversaciones significativas sobre cuestiones como la libertad de expresión, los límites del humor y el papel de la comedia en el discurso público. Algunos usuarios elogiaron la valentía de Mota para abordar temas controvertidos con un enfoque crítico pero entretenido, mientras que otros debatieron sobre si ciertos aspectos del especial podían ser considerados irreverentes o incluso ofensivos. Este tipo de reacción es precisamente lo que distingue a José Mota como un humorista de excepcional relevancia. A diferencia de otros programas de comedia que se limitan a buscar la risa fácil, los especiales de Mota tienen una profundidad y una intención que los convierten en algo más que entretenimiento. Son una plataforma para explorar y cuestionar los temas más urgentes y complejos de nuestra sociedad, utilizando el humor como un medio para conectar con la audiencia y fomentar el diálogo. Si aún no has visto este especial, te animamos a que lo hagas. Cada sketch, cada línea y cada detalle visual están cuidadosamente elaborados para ofrecer una experiencia que no solo te hará reír, sino que también te invitará a pensar y a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Y recuerda, apoyar este tipo de contenido es esencial para garantizar que podamos seguir disfrutando del humor inteligente y comprometido de artistas como José Mota. Un simple me gusta, un comentario o una suscripción son gestos pequeños pero significativos que ayudan a mantener viva esta tradición de excelencia humorística. En última instancia, el especial de Nochevieja de José Mota no fue solo un programa de televisión, fue una obra de arte que combinó la crítica social, la sátira política y el humor accesible para crear una experiencia única y profundamente significativa. Nos recordó que, incluso en medio de las dificultades, el humor tiene el poder de unirnos, de ayudarnos a entendernos mejor y de encontrar motivos para sonreír. José Mota no solo nos hizo reír, nos ofreció una perspectiva sobre nuestra sociedad que, aunque a menudo crítica, estaba impregnada de humanidad y optimismo. Este especial es un testimonio de su talento y de su compromiso con el arte del humor como una fuerza positiva y transformadora en el panorama cultural español.